Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel,
rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Hola, buenos días y bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Bautista Jerusalén. Para nosotros es una alegría que usted esté conectado con nosotros. Este es el momento para que usted pueda compartir este link de la transmisión a sus amigos o familia por un mensaje de texto o en una publicación. Asimismo, quiero recordarle que en la pantalla estará apareciendo un código QR. Ese código QR lo va a enlazar a nuestro nuevo canal de YouTube. Por favor, suscríbase, comparta también el canal porque pronto estaremos transmitiendo únicamente por el canal de YouTube. Espero que esté listo con su Biblia junto a su familia. Nuestro pastor ya se encuentra listo para iniciar esta transmisión. Bienvenidos. Damos gracias a nuestro gran Dios por el privilegio que nos da de vivir un nuevo día y de congregarnos por este medio una nueva mañana. Doy gracias a Dios por las familias que están ahí ya conectadas, y alguien me dijo pues que no en todos los casos hay familias completas, quizá hay 2, pero qué bueno que estén ahí, y en algunos casos una persona allí conectada para disfrutar de este tiempo de comunión. Pero no se sienta solo o sola, porque somos una familia. Estamos en diferentes puntos de la ciudad o de las ciudades, pero estamos unidos en el Espíritu por la gracia y el poder de Dios. Es mi deseo que haya usted tenido una semana de bendición y que ahora esté pronto o pronta para iniciar una nueva semana en las que el Señor permita sorpresas y bendiciones y realizaciones conforme a su santa voluntad. Y como usted sabe, si de repente hay luchas viniendo, pruebas llegando, problemas asomando, pues que usted confíe en el Señor de que Él le va a dar la fuerza, le va a dar la sabiduría, lo necesario, la templanza para poderlo enfrentar. Cabalmente hoy vamos a hablar de un poder de 2 letras. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Poder maravilloso que se llama fe. Y quisiera invitarle a que abra sus Biblias en una de las 4 citas que tiene este mensaje. En la Escritura se habla 4 veces del mismo texto. Eso indica que ese es un principio poderoso, es un principio espiritual importantísimo en la vida natural y en la vida espiritual. Romanos capítulo 1 es una parte muy, muy conocida. Es un testimonio y es una declaración de fe precisamente en la que vamos a meditar hoy, pero no solamente en la palabra fe, en el poder espiritual de fe, sino también en una frase que nos dice en este pasaje. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 vamos a leer hoy. Búsquelo ahí en su Biblia, en su Nuevo Testamento,
hay algunas versiones que hablan en términos un poquito diferentes, pero en el contenido igual. Poder de Dios. Romanos 1, 16 y 17, usted lo conoce y si no, pues hoy usted lo va a escuchar y a disfrutar. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otras versiones dicen al judío primeramente y también a los gentiles. Pues gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si dice aquí como está escrito, se está refiriendo a Habacuc. Habacuc también lo tiene registrado en el capítulo 2 y versículo 4, y también está escrito en Hebreos capítulo 10 y en Gálatas capítulo 3, esta misma frase donde dice, mas el justo por la fe vivirá. En esto nos vamos a centrar y en esto vamos a meditar en esta mañana para nuestra bendición, para gloria de Dios en primer lugar. Oremos un momentito. Bendito Señor y Dios eterno, hablamos por fe, porque sin fe es imposible creer en ti. Y te damos gracias que nos confías la vida y que nos has motivado por tu divino Espíritu para reunirnos por este medio, a meditar una vez más algo de tu santa palabra para nuestra bendición. Un regalo más de tu corazón para fortalecernos en este tiempo de lucha, de reto, de dificultad, pero también de grandes oportunidades. Te damos pues las gracias y suplicamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo que esta meditación sencilla se transforme en poder ahí en cada hogar, en cada corazón, para cada situación, para que nuevos labios te den alabanza y gloria y gratitud por ese maravilloso poder con el cual podemos vencer. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, gracias te damos. Amén. Bien, la fe bíblica, le vamos a llamar, así se llama nuestro tema, la fe bíblica, tiene un objetivo. Y el objetivo de este tema hoy es que aprendamos a expresar nuestra fe de tres maneras. Que aprendamos a expresar nuestra fe de tres maneras. 1, a través de la oración. 2, a través de declaraciones de fe. Y 3, a través de acciones de fe. ¿Se lo repito? Bueno, la fe bíblica no es un requisito impreciso y religioso. La fe bíblica es un poder espiritual otorgado de parte del Señor a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque sin fe, dicen hebreos, es imposible agradar a Dios. Y el objetivo, les repito, de esta meditación es que aprendamos, si es que no lo hacíamos, si ya lo hacemos, pues fortalezcamos esa acción de expresar nuestra fe. La fe se expresa, la fe se testifica y se expresa a través de la oración, a través de la declaración de fe y a través de la acción de fe. Así que la fe bíblica, y voy a insistir en fe bíblica porque hay otros tipos de fe. Hay fe ciega. Algunos la declaran así. Usted lo habrá oído, espero que no lo haya dicho alguna vez, pero usted dirá, yo creo ciegamente en el doctor no sé quién. Yo sí creo ciegamente en fulano de tal que es una gran persona. No, esa es una fe ciega. Y hay otra fe también, y otra fe, la fe muerta. Cuando uno pone su confianza en algo que no le va a responder, en algo que no le va a funcionar. Esa es una fe muerta, una fe engañosa. Por eso yo voy a insistir en que lo que nos está hablando el Señor aquí, a través de este texto que el Espíritu Santo inspiró, es de la fe bíblica, que no es una virtud natural, sino una provisión sobrenatural que nos da el Señor para capacitarnos, para creer en el Dios invisible, por sobre el entendimiento, sobre la razón y sobre la imaginación. Creer en el Dios invisible, y no solamente en Él,
sino en sus promesas también. En Efesios capítulo 2 y versículo 8, no lo busque ahora, usted lo sabe, y si no, pues es sencillo. Dice, porque por gracia sois salvos, gracia es gratis, porque por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? Pues del pecado, de la condenación y del infierno. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Por eso le digo que la fe no es una virtud natural, es un poder sobrenatural provisto por Dios para los cristianos verdaderos, para los que han nacido de nuevo, como hemos estado hablando en otras ocasiones. También podríamos decir que la fe bíblica es un regalo de Dios para que lo conozcamos y para que podamos llamar, eso ya es declarar, grande a lo pequeño, cercano a lo lejano, visible a lo invisible y posible a lo imposible. Mire usted qué poder, para poder llamar posible a lo imposible. Ese es el poder de la fe. Así que la fe bíblica, pues, no es un asunto de creer en algo. No es una cosa de creencia, sino es algo de creer y confiar en alguien. La pregunta correcta no es en qué creemos, sino en quién creemos. Y yo quisiera reiterar aquí en la lectura hecha, dice el apóstol Pablo, ahorita vamos a meditar sobre él. Mientras tanto, usted si quiere prepárese por ahí con Filipenses capítulo 3, pero no pierda Romanos, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, vamos a leer algo del testimonio, de la declaración del apóstol Pablo y del testimonio del apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, que el Espíritu Santo le permitió escribir 12 o 13 libros de las Sagradas Escrituras. Pero quisiera reiterar algo en Romanos 1, en donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Fíjese bien que no está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es la religión, sino que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, los cristianos evangélicos no creemos que tenemos religión, que tenemos convicción, que tenemos relación, que tenemos revelación de parte de Dios, porque en su misericordia y en su gracia maravillosa en Cristo Jesús nos la ha dado a conocer a través de su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y luego vamos a ver del versículo 17, ¿qué quiere decir? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo en el versículo 17 habla 3 veces de la fe bíblica. Le dije Filipenses, capítulo número 3, quisiera que usted viera lo siguiente. Y es porque el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. En otras versiones lo aclara de esta manera y dice, porque no me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Usted lo puede comprobar ahí, ahora que hay tanta facilidad con los móviles, usted puede comprobar que hay otras versiones así. No me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Y ahora vamos a Filipenses, en donde el apóstol Pablo con toda libertad, con toda convicción, declara que cuando él no estaba en el Evangelio, sino cuando él estaba en la religión, cuando él estaba en la ley, que sí, era de Dios, pero no era la ley de salvación, era la ley de revelación para establecer cuál es nuestro estado delante de Dios. En Filipenses capítulo número 3, dice el versículo 4. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Aunque yo tengo, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, en mis obras. Yo tengo de qué confiar en mis obras, en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Usted se da cuenta que entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo no solamente no me avergüenzo de mi religión, sino que me enorgullezco de mi religión. Confiaba en la carne, confiaba en mis obras. Dice, ¿cuáles eran sus obras? Circuncidado al 8º día, estoy en el versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo está diciendo aquí que no se avergonzaba de su religión, que no se avergonzaba de lo que él creía y de lo que él hacía con convicción. Y aquí está mencionando lo que usted ya escuchó. Era respetuoso de la ley de Dios, estricto cumplidor de ella, en sus ritos, en sus penitencias, en sus tradiciones, incluso en su celo violento. Porque los que no creían como él, los perseguía, los encarcelaba y hasta mataba, por causa de su celo santo que se convertía en un celo violento. Pero luego de declarar abiertamente que no se avergonzaba de aquel tipo de religión que él tenía, de aquel tipo de convicción que él ejercitaba, entonces en el versículo 6 de Filipenses, donde estamos, en el 7, ya dice lo que le pasó cuando recibió la luz del Evangelio. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no teniendo mi propia justificación que es por la ley, por cumplir la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjese bien que aquí no dice la fe en Cristo, sino la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¡Qué testimonio tremendo! Se enorgullecía de lo que antes creía. Y Dios lo apreciaba porque era sincero. Y Dios lo apreciaba porque era fiel, como tal vez usted. Pero ahora que le resplandece la luz del Evangelio, testifica abiertamente y radicalmente que ahora su excelencia no es confiar en lo que Él hacía para Dios, sino en lo que Dios hizo para Él a través de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la fe viva, pues, ahora no la tiene el apóstol Pablo en sí mismo, o en lo que le han enseñado, o en lo que ha practicado. Ahora su fe tampoco está diciendo que cree en algo. Ahora yo creo esto o aquello. Ahora está diciendo yo creo en Cristo. Porque no se refiere la fe a depositarla en algo, sino en alguien. Así que, como le dije anteriormente, la pregunta correcta no sería ¿en qué cree usted?, sino la pregunta correcta sería ¿en quién cree usted? Y otra versión dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en uno de sus testimonios en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dice, porque yo sé a quién he creído. Algunos lo dicen mal. Algunos lo dicen mal porque dice yo sé en quién he creído. Pero la versión original dice, yo sé a quién he creído. Yo le he creído a Cristo. Yo le he creído a Dios. Y por esa razón lo declaraba y lo testificaba con pasión, con gozo, con emoción. Declaraba, yo sé a quién he creído. No solamente a quién he creído, sino que dice, estimo todas las cosas que yo tenía por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero le dije que la fe bíblica no solamente agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no fe ciega, no fe muerta. Fe bíblica, fe viva, bien ubicada, no en algo, sino en alguien llamado Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que también lo dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Así que la fe le agrada a Dios.
La fe se testifica como Pablo lo testificaba. Y nosotros lo debemos de testificar y no nos debemos de avergonzar. ¿Por qué? Si creemos en el que murió por nosotros. Si creemos en el único que nos lavó de nuestros pecados. Si creemos en el que nos extendió su diestra de gracia para borrar nuestro mal pasado. O que lo quiere hacer ahora también con usted. Para creer en sus promesas, creer en su palabra, obedecer su justicia, que es justicia correcta, que es una buena manera de vivir en esta tierra y promesa también para la eternidad. Así que le dije que la fe se expresa a través de la oración. Y es tal vez la expresión más conocida por los cristianos, y aún por los que no son cristianos, lamentablemente oran a otras entidades, olvidándose de lo que dice, lo que tantos conocemos. ¿A quién se debe dirigir la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Al Padre. Sencillo. No sé por qué hay otras formas de oración enseñadas, dirigidas a otras entidades o santidades. No, está claro, Padre nuestro. Y el Señor Jesucristo dijo reiteradamente en los evangelios, dijo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que la oración debe ser también bien ubicada. La oración es la respiración del cristiano. La oración es la expresión mediante la cual nosotros procuramos la comunión con nuestro Dios, que no es un Dios lejano, no es una entidad abstracta, sino que es el Dios personal que fue encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le repito lo que el apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído. En Santiago, capítulo 2, me parece, o 3, no lo voy a buscar ahora, dice, ¿tú crees en Dios? Porque eso es lo que mucha gente dice. Yo creo en Dios, no sé por qué tengo que ser evangélico si yo creo en Dios. Les dice Santiago, mire, lo dice duro. Santiago le llamaron a Santiago el apóstol católico, le llamaron. Dice Santiago, ¿tú crees en Dios? Bien haces, dice. Los demonios también creen. La diferencia es que los demonios tiemblan, dice. Entonces no es suficiente creer en Dios, es creerle a Dios, creerle su palabra, creerle su testimonio. Y el testimonio de la palabra del Señor dice que Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor. Ahí en Filipenses 3, donde estábamos, dice, capítulo 2, dice en el versículo 10, o versículo 9, por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pedro también, apasionado, emocionado y lleno del Espíritu Santo, dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Pues hablando de la oración, le decía que es la expresión más conocida mediante la cual se puede demostrar, testificar la fe, la oración, pero la oración bien ubicada. Al Padre nuestro que está en los cielos, en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Y Él modeló ese ejercicio de la oración. Él lo modeló estando en la tierra. Dice la palabra del Señor que Él se retiraba a lugares solitarios a orar. Dice la palabra del Señor que Él pasaba noches enteras orando. Dice la palabra del Señor que Él subió al monte Tabor, donde fue transfigurado para orar. Porque Él ejercitaba esa expresión, se deleitaba en esa expresión de la oración, que por cierto muchos seguidores del Señor Jesucristo desaprovechan y no ejercitan. Es un tesoro maravilloso, un regalo, es un poder glorioso en lo que el Señor nos permite tener a nosotros como para que lo podamos aprovechar y ejercitar lo más posible. Pero no solamente
es cosa de oración. Bueno, cuando yo le mencionaba a usted de las prácticas de nuestro Señor Jesucristo, podía citarle unas 3 partes de la Escritura, si usted quiere apuntarlas, aunque le recuerdo que el bosquejo, los apuntes que yo tengo del mensaje que le estoy compartiendo, estarán ahí en un código para que usted los pueda bajar y tenerlos, si usted quiere, impresos. También aparecen en la página de nuestra iglesia. San Lucas 5:16 habla de Jesús oraba. San Lucas 6:12 también lo habla. Y San Lucas 9:28. Solamente 3 le doy, pero hay muchos más. Solamente para que todo esté en San Lucas, habla de cómo el Señor Jesús ejercitaba la oración, la expresión de la oración, el diálogo con el Padre. Él lo hacía, se deleitaba en eso. Tal vez ni mucho lo necesitaba, pero lo hacía. No solamente para inspirarse y deleitarse, sino también para modelarlo para nosotros. Pero esa no es también solamente la forma de expresión de la fe, sino que la otra forma de expresión de la fe es la declaración. Cuando nosotros declaramos fe, el Señor nos ha dado la posibilidad de que nosotros podamos en nuestro hablar declarar fe. Esa es una autoridad espiritual para que nosotros con esa declaración de fe exhortemos, animemos, reprendamos y hasta profeticemos según las situaciones que el Señor nos permita atender. En Romanos capítulo 10 y versículo 10 dice la palabra del Señor, dice que con el corazón creemos, pero con la fe, con la boca declaramos. Se lo repito, con el corazón creemos, pero con la boca declaramos. Y debemos declarar palabras de fe. Fíjese que tristemente hay quienes sí declaran fe, pero demuestran incredulidad. Porque sí, hay quienes son muy lindos en declarar lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, dice, diga el débil, fuerte soy. Es una declaración de fe. Está admitiendo que yo soy débil, pero por fe estoy diciendo que soy fuerte. Algunos lo usan a su conveniencia y dicen, bueno, pobre soy y rico realmente soy, porque esperan ser ricos en materialmente, que no es imposible para Dios, por supuesto. Pero no se puede declarar, no se puede orar fe y declarar incredulidad. No puede uno decir, yo le creo a Dios, yo creo en Dios, yo creo su palabra, y cuando hay alguna oportunidad de algo, decir es que no puedo, es que no tengo. Porque entonces es declarar fe y también declarar incredulidad. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando en hebreo se hace la descripción de lo que es la fe, dice que es pues la fe, se lo voy a leer, ustedes lo saben dónde está, en Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza, ¿cierto? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahí está la esperanza, con certeza, con certidumbre de fe. Y la convicción de lo que no se ve. Uno puede declarar eso, por supuesto, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque hay quienes lo han tergiversado y hacen declaraciones materialistas, interesadas, que no son conforme a la voluntad de Dios. Ya le dije que esa capacidad de expresión, de declarar fe, el Señor la da a los cristianos verdaderos, a los cristianos fieles, para que declaren fe, para que exhorten con fe, para que reprendan si es necesario por fe, y en ese caso de reprender especialmente a los espíritus malignos, y para también profetizar según lo que el Señor permita, porque también la profecía se ha tergiversado y no se tiembla y no se piensa que entre la profecía y la adivinación hay un hilo muy delgado, y es muy peligroso que cristianos estén declarando como profecía lo que pudiera ser adivinación o imaginación o superstición y cosas que desagradan a Dios. Hay que tener mucho cuidado con la profecía. La profecía más segura es la palabra de Dios. De manera que si yo estoy hablando palabra de Dios, estoy profetizando, porque profecía es hablar por boca humana la palabra de Dios.
el rey David decía, creí, por tanto, hablé. Creí, por tanto, hablé. Primero hay que creer y después se puede hablar. No se puede declarar lo que no se cree. Y cuando yo digo no puedo, es porque creo que no puedo. Y cuando yo digo no tengo, es porque yo creo que no tengo. Pero tampoco puedo declarar que tengo y que puedo si no lo creo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cierto que nosotros muchas veces necesitamos hablar con nuestro Señor. Necesitamos hablar con Él para exponerle situaciones a Él. Eso es correcto. Se lo voy a repetir. Esto es muy importante. Nosotros, como cristianos, ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía a hablar con nuestro Padre continuamente. Esa es la expresión de la oración. Para adorarlo, para darle gracias, para pedirle perdón, para confesar nuestro corazón y para interceder también por otros. ¡Qué bueno! Él nos concede que mediante el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nosotros podamos hablar con Él. Pero hay otras oportunidades en las que tenemos que hablar como Él. Como Jesús hablaba, como Jesús habla. Jesús no hablaba incredulidad, Jesús no hablaba inseguridad, Jesús hablaba autoridad, Jesús hablaba poder y lo hace todavía a través de sus siervos fieles cuando reprenden en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que en una oportunidad, eso está en San Marcos capítulo 4 y en el Evangelio de Mateo también está y en San Lucas también está, dice que andaban en el lago de Galilea, iban hacia una misión en la noche. Se levantaron vientos, las aguas se movilizaron de una manera violenta, se levantaron las aguas del lago y casi hacían hundir la nave, la pequeña barquita donde iban. Y entonces dice que el Señor Jesús no se puso a orar. Él oraba siempre. Eran los tiempos de oración, los tiempos del deleite, los tiempos de la adoración. Pero en ese momento no era cosa de orar, era cosa de declarar y era cosa de reprender. Y dice la palabra del Señor que se puso en pie, reprendió a los vientos y le habló al mar. Reprendió a los vientos y le habló al mar. ¿Por qué reprendió a los vientos? Hemos entendido por el Espíritu Santo que el Señor Jesús iba a liberar a un hombre endemoniado en el pueblo de Gadara. Y entonces en el lago los demonios trataron de impedir aquella misión. Y por eso levantaron, a través del viento, levantaron las olas para tratar de hundir al Señor Jesús y sus apóstoles. Pero estos demonios no sabían con quién se estaban metiendo. Así que el Señor Jesús lo reprendió y le habló al mar, que es su creación, y le dijo, quieta. Y dice que inmediatamente los vientos se fueron, el mar se quedó tranquilo. Escuche, no se puso a orar, habló lo que él creía, habló lo que él tenía. Claro, Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Señor. Ahora nosotros estamos tan limitados tantas veces por causa de nuestra incredulidad y por causa de nuestra infidelidad. Pero aún así, en su gracia y en su gran misericordia, el Señor nos ha permitido hablar con autoridad, exhortar con consuelo, nos ha permitido reprender con poder. Y hemos visto la gloria del Señor liberando a personas que han estado oprimidas. Y antes de llegar a la pausa, mencionaría la tercera expresión de la fe. La primera, ¿se recuerda? La oración de fe. No cualquier cosa, no cualquier repetición, no. La oración de fe, el corazón hablando con el Padre en el nombre de Jesús. Segundo, la declaración de fe, que no se debe hacer si no se cree. Solamente se debe declarar lo que se cree. Y tercero, le dije que la fe se expresa a través de la acción. Esto quiere decir que la fe se demuestra a través de acciones evidentes y específicas. El apóstol Santiago, ya se lo mencioné ahora, está después de Hebreos. Voy a leerlo para que no quede ninguna duda. En el capítulo 2
Si usted se da cuenta, a esta epístola se le llama la epístola universal. Eso quiere decir católico. Por eso le llaman a Santiago, que era hermano de Jesús, hermano en la carne. Le llaman el apóstol católico. Por eso le llaman la epístola universal de Santiago. En el capítulo 2 dice algo que puede causar de repente un poquito de confusión si no se interpreta bien. Dice el apóstol Santiago yendo al Espíritu Santo en el versículo 14, capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, escuche, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea que la fe no solamente es una cosa de oración. La fe no es solamente una cosa de declaración. La fe es es un poder de acción. Hay que accionar la fe. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. El problema es que hay muchos que les han enseñado o nos han enseñado que la fe, que las obras sirven para ganar el cielo. No, dice el justo por la fe vivirá, por la fe, no es por las obras. El apóstol Pablo decía, yo presumía de mis obras. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, y presumía de todo eso. Pero cuando encontré a Jesús, cuando creí en Jesús, cuando confié en Jesús a través de la fe, lo demás lo boté. Pero eso no quiere decir de que las obras buenas no son buenas, pero tienen que ser obras motivadas por la fe que ya está en nuestro corazón, por la salvación que ya llegó a nuestra vida. Y dice el versículo 18, donde estoy en Santiago capítulo 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. El problema es que muchos tienen la fe en sí mismos y hacen obras en sí mismos. Porque dicen, no, si yo tengo un gran corazón, yo hago cosas muy buenas, yo no ofendo a nadie, yo hago esto por aquí, por allá, y está enfocada su fe en sí mismo. Pero la Biblia nos dice que la fe debe estar enfocada en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Por fe el hombre vivirá. ¿Les recuerdo la frasecita que estamos estudiando hoy? El justo por la fe vivirá. 6 palabras. El poder de la fe, 2 letras. Fe, 2 letras. Pero la frase que es el tweet de hoy, tweet para la eternidad. El justo por la fe vivirá. ¿Dice ahí, el justo por las obras vivirá? No, el justo por la fe vivirá. La fe se acciona. Rápidamente te recuerdo en una oportunidad en que había un hombre paralítico y 4 hombres de fe, sabiendo que Jesús estaba por ahí al alcance cercano, llegaron con él, lo pusieron en una camilla y se lo llevaron a vencer por toda dificultad para llevarlo, porque creían que Jesús podía sanar a ese hombre. Accionaron su fe. También le recuerdo al cieguito Bartimeo, en el capítulo 10 de San Marcos. Dice la palabra del Señor que él, cuando le dijeron que Jesús era el que estaba pasando, él creyó que Jesús era su solución, que Jesús tenía el poder para poder cambiar su vida. Y dice que cuando le dijeron que era Jesús, comenzó a gritar, Jesús, 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 Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que en lugar de ayudarlo, lo reprendían, pero él seguía gritando. Y entonces el Señor Jesús se detuvo, mandó que lo trajeran, y cuando lo trajeron, le dijo el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Él hubiera podido decirle, dame una limosna, Señor, hoy no he recibido nada. Pero él accionó su fe creyendo que Jesús podía resolverle no solo el día, sino la vida. Y le dijo, Señor, ¿qué pueda haber? Y el Señor Jesús le dijo, sea como tú quieres. Inmediatamente
recibió la vista, pero dice la palabra del Señor que cuando él supo que el Señor Jesús lo mandaba a llamar, tiró su capa. Esa es la acción de fe. Tiró su capa era su abrigo, era su capa de invierno, era su colcha de la noche, era su bodega para guardar lo que le daban, era todo, su capa. Y eso lo tiró cuando recibió el llamado de Jesús. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Tiró su pasado, tiró todo aquello que lo había convencido cuando recibió el llamado de Jesús y dijo, yo sé ahora a quién he creído y quiero ser semejante a Él. Y quiero ser semejante a Él, yo quiero conocerlo más. Que eso sea la inquietud de nosotros, que eso sea el anhelo de nosotros, conocer a Jesús más y más a través de su palabra. Hoy necesitamos más fe, es tiempo de fe. Y concluiremos con esto después de la alabanza que vamos a escuchar. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su
Bienvenidos otra vez a esta pequeña y breve conclusión. Hoy, en este tiempo de pandemia, de crisis, de luchas, de amenazas, necesitamos alimentar nuestra fe. Y la fe no se alimenta con terapias. La fe se alimenta con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos guía al Dios de la palabra. Porque la palabra de Dios nos revela a Jesucristo, el Señor de la palabra. Y por esa razón, ahí podemos nosotros aumentar nuestra fe. Le repito lo que le dije. No podemos nosotros decir que tenemos fe si no oramos. No podemos decir que tenemos fe si no declaramos fe. Pero no podemos orar lindo y vivir feo. No podemos declarar fe y mostrar incredulidad. No podemos nosotros declarar bendiciones y no tomar acciones de fe. Es importantísima la fe. Determinante la fe. Porque dice la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Y ni siquiera es por su fe, es por la fe de Cristo. Él tuvo fe de que yo iba a cambiar. Él tuvo fe de que yo iba a venir a Él. Él tuvo fe de que yo me iba a arrepentir. Y por la fe de Él, yo ahora tengo esperanza. Por la fe de Él. Ahora mi fe está en Él. Finalizo diciendo lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se lo leo otra vez? Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le pregunto, ¿en dónde está su fe? ¿En quién está depositada su confianza para esta vida y para la eternidad? Yo sé que hay quienes tienen devociones, que tienen enseñanzas y confianza en personajes que existieron, tal vez personas santas, pero no debe estar nuestra confianza ahí, ni siquiera para interceder. Nadie puede interceder por nosotros. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Desde aquí donde los que lo hemos recibido, desde aquí intercede por nosotros. Y a la diestra del Padre dice la palabra del Señor en Hebreos que Jesucristo vive eternamente para interceder por nosotros hasta que Él venga por nosotros. Así que, ¿por qué voy a estar yo confiando en otras entidades? O peor, en otras cosas, sino poder conforme a la palabra del Señor. Y yo le invito a usted a que busque su propia versión de la Escritura. Busque lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Búsquelo ahí, en su Biblia. Pero mi Biblia es de tal religión, búsquelo ahí. Y ahí dice el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No dice porque es la religión correcta, no. Dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en el versículo 17 termina diciendo, lo voy a leer una vez más, si usted lo tiene ahí. El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ciertamente, dice la palabra del Señor, no hay justo ni aun uno. Por su cuenta no hay justo ninguno. Pero es justo todo aquel que ha sido justificado por Jesucristo, nuestro Señor, cuando le recibió en su corazón, cuando se arrepintió de sus pecados y cuando se decidió a la obediencia de la palabra, fue justificado por nuestro Señor Jesucristo, fue lavado de su pasado, fue perdonado de su pecado, fue escrito en el libro de la vida, como dijimos la vez anterior, y fue
declarado hijo de Dios para la eternidad. Yo espero que usted esté ahí. Y si no, pues hágalo. Véalo en su palabra, compruébelo ahí, por favor. Quizá alguien me diga, sí, pero es que me enseñaron otra cosa. Bueno, es su alma eterna. Usted es responsable de lo que cree y a quién le cree. Crea la palabra del Señor. Es lo más seguro que tenemos para la salvación suya, la salvación de su familia, la transformación de la vida y del ambiente que ha tenido y para tener una vida de esperanza. Siga mi oración si quiere hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy recibo tu palabra con humildad, la creo con el corazón y declaro mi nueva fe en Jesucristo, mi Salvador y Señor, que murió por mí en la cruz, que fue sepultado en una tumba, pero que resucitó y volvió a tu gloria. Hoy suplico humildemente, con arrepentimiento, con vergüenza, que me perdones mi pasado, que me perdones mi presente y cambies mi vida. Con aquella sangre que ofrendaste en la cruz, lava mi pecado, que yo pueda comenzar una vida nueva, que pueda ser una nueva criatura para vivir conforme a tu voluntad, que pueda experimentar la llenura de tu presencia y poder ser instrumento del Espíritu Santo para bendición de mi familia y de muchos más. Yo quiero, como el apóstol Pablo, sé que he tratado de ser fiel a lo que me han enseñado, pero yo quiero, como el apóstol Pablo, decir que lo que yo he creído no estaba conforme a tu palabra y que ahora yo también quiero tener la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús como mi Salvador y Señor suficiente para mi vida en esta tierra y para la eternidad. Lo creo y lo declaro con fe, lo suplico con humildad en el nombre de Jesús, ahora mi Salvador y mi Señor, que vivirá en mi corazón para siempre. Amén. Y si usted ya profesaba la fe, pero se había apartado, como ha ocurrido, he tenido algunas llamadas, entonces ahora es tiempo de decir, vuelvo como el pródigo a casa de mi Padre para quedarme ahí y ser instrumento a su servicio en el tiempo que el Señor me permita de vida, mientras Él manda por mí. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, que el Señor le sorprenda, reciba lo que su corazón le permita, pero dele espacio al Espíritu de Dios para que reciba la bendición de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que esté en el inicio de una semana realizadora y hermosa. Ahí nos cuenta cómo le ha ido. Y si las pruebas llegan, no desmaye. Seamos fieles, sigamos al Señor, que Él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que así sea para usted y para todos los suyos. Nos encontramos pronto con el favor de Dios. Amén. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo.
santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder. Y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo.
Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero ver